Dicen que la rebeldía es la virtud del hombre, desafiante y en oposición, especialmente todo lo que se opone a la autoridad de Dios, desobediencia que nos lleva al fracaso y a la descalificación, por lo cual se nos aconseja la disciplina y la sumisión. ¿Sabías que la rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad, como lo vemos en Génesis capítulo 3, y continúa siendo nuestro pecado y fracaso hasta el día de hoy? A través de la Biblia aprendemos las consecuencias de la rebeldía y lo que esto es ante los ojos de Dios. Y aunque hay muchos ejemplos en la Biblia, te quiero hablar en particular del rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15 aprendemos que el rey Saúl se volvió orgulloso y desobedeció las órdenes de Dios con respecto a los amalecitas, descendientes de Amalec, quienes habían sido los primeros en oponerse a la nación de Israel. Estos representaban todo poder malvado y oposición a Dios, a su pueblo y a su verdad. Era la responsabilidad del rey Saúl destruir completamente a los amalecitas debido a sus malas costumbres, mas sin embargo, él desobedeció las órdenes de Dios y 1 Samuel capítulo 15 versículos 9 al 11 nos dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Es importante enfatizar que esta no era la primera vez que el rey Saúl había sido confrontado por su desobediencia, ya que vemos en 1 Samuel capítulo 13 versículo 13 que Dios probó la obediencia de Saúl y lamentablemente este falló, por lo que Dios le dijo que su reino no será duradero. Y aunque Saúl permaneció rey por el resto de su vida, su hijo, Jonatán, no lo sucedería a él en el trono. El rey Saúl actuó como si su desobediencia fuera la mejor decisión, y tal rebeldía contra Dios, al desobedecer la instrucción de Dios, dejó en claro que no estaba decidido a obedecer los planes de Dios con todo su corazón. La Escritura nos dice que la rebelión contra Dios y negarse a aceptar y obedecer la palabra de Dios son como el pecado de adivinación, ya que ambas son un rechazo al señorío de Dios y un intento de hacer que las cosas funcionen a nuestra propia manera, y tal pecado nos aparta de la protección de Dios, como se registra en 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23, y dice: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es importante recalcar que como rey, Saúl no sería restaurado, mas sin embargo, todavía podía ser perdonado y restaurado si buscaba sinceramente el perdón de Dios y obedecerlo de ahí en adelante. Un mismo principio del cual podemos disfrutar bajo el nuevo pacto gracias al sacrificio del Hijo de Dios. Puede que un líder espiritual falle y sea destituido de su cargo, mas sin embargo, tal líder puede obtener perdón, salvación y restauración con Dios si se arrepiente verdaderamente y poder así tener la esperanza de un reposo eterno con Dios, como se nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como los de la generación del éxodo de los israelitas. Este reposo de Dios es un estado de dependencia en Él y en su palabra, que como nos dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, motivo por el cual Dios no aceptó la excusa egoísta de Saúl y posteriormente lo rechazó como rey. Él sabía lo que había en su corazón. Es importante entender que obedecer la palabra de Dios de todo corazón
es mejor que cualquier forma exterior de adoración. Cuando obedecemos a Dios y nos sometemos a su palabra, podemos tener la confianza que Él va transformando y renovando nuestros corazones y podremos así gozar de sus promesas y bendiciones. La decisión de arrepentirnos de nuestra rebeldía y someternos a Él y a su palabra es tuya. Dios te bendiga.